Vine a salvar a mi padre del monstruo que lo estaba matando con su medicina. Estaba dispuesta a todo, pero cuando acerqué la jeringuilla con el antídoto, él me detuvo. Me miró a los ojos y me dijo que mi presencia era su verdadero tormento. En ese instante comprendí que no me había elegido a mí, sino a su propia muerte. La carretera a Fuente Clara se estrechaba gradualmente, como una arteria obstruida por el coágulo del tiempo. El asfalto dio paso a un hormigón agrietado, que a su vez cedió su lugar a un camino de grava compactada, donde el viejo coche de Clara saltaba con cada bache. Los pinos centenarios que daban nombre al pueblo se cernían sobre su cabeza, sus copas perennes entrelazándose en una cúpula densa que ahogaba incluso la luz del día, descomponiéndola en raros y polvorientos haces. El aire se volvió espeso, impregnado de olores a pinocha húmeda, a tierra mojada y a algo más. Un amargo humo de leña, el aroma de una decadencia lenta e inexorable. A Clara la invadió una sensación de asfixia que conocía desde la infancia, ahora intensificada por años de ausencia. No regresaba a casa. Asistía a una autopsia. Las primeras casas aparecieron de repente, asomándose como fantasmas tras el muro de árboles. Vallas torcidas, tejados oxidados, las ventanas ciegas y tapiadas de la antigua escuela donde una vez se sentó en un pupitre. Enfrente, en la Plaza Mayor, un monumento de bronce a los caídos, cubierto de verdín, permanecía congelado en un duelo eterno. Su mirada apuntaba al esqueleto del Centro Cultural, por cuyas ventanas rotas se adivinaban los restos de un escenario que hacía mucho no conocía ni música ni aplausos. El único sonido que rompía el silencio atronador era el chirrido agudo de unos columpios oxidados en el parque infantil abandonado, mecidos por el viento. Su llegada no pasó desapercibida. Una anciana con un pañuelo oscuro, sentada en un banco junto a las ruinas del Ultramarinos, siguió el coche con una mirada larga y pesada. Otro anciano, apoyado en un bastón, ni siquiera asintió. Solo se quedó inmóvil, observando cómo la forastera alteraba el orden estancado de su mundo. No era curiosidad. En aquellas miradas se leía una condena sorda y hostil. Clara apretó el volante con más fuerza. No era una invitada, era una amenaza. La casa de su padre se alzaba en las afueras, con un patio trasero que se fundía sin vallas en el denso pinar. Una fortaleza construida contra el tiempo y la soledad. Mientras subía los crujientes escalones del porche, Clara se preparó para lo peor. El olor a dolor rancio, el gruñido irritado de un anciano torturado por la artritis, las acusaciones de haber llegado, una vez más, demasiado tarde. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. En el umbral estaba Pedro, y sonreía. Tranquilo, sereno, tenía un aspecto que Clara no le recordaba en años. El cuerpo antes poderoso del guardabosques, encorvado por el peso de la enfermedad, parecía haberse enderezado de nuevo. En sus ojos azules y desvaídos, que normalmente desviaban la mirada para ocultar el dolor, ahora brillaba un extraño resplandor casi beatífico. Sabía que vendrías, hija. Su voz, normalmente ronca y cortante, sonaba uniforme y suave. Entra, no te quedes ahí parada. Dentro, el salón olía a leña seca de la chimenea y a hierbas aromáticas. Sobre la gran mesa de comedor, marcada por 1000 arañazos, reinaba un orden familiar. La vieja escopeta de caza colgaba en su sitio, de 2 clavos de forja. Solo la pequeña fotografía de su difunta madre, en un sencillo marco de madera sobre la cómoda, parecía observar la escena con una sonrisa congelada. Pero algo no encajaba. La euforia de su padre era antinatural, como el rubor febril en las mejillas de un tuberculoso. «Te ves bien, papá». Las palabras le costaron un esfuerzo a Clara. «Bien es poco», exclamó Pedro, dejándose caer con orgullo en su profundo sillón hundido, cubierto con una piel de oveja, sin siquiera hacer una mueca. «Estoy volando, Clara, volando. Y todo gracias a él, nuestro Salvador». Con reverencia, señaló una mesita junto al sillón. Allí, entre un montón de viejas revistas de caza y pesca, había un modesto frasco de cristal oscuro. Una etiqueta manuscrita, con una caligrafía pulcra y cuidada, decía: «Bálsamo del Dr. Vargas». «El Dr. Arsenio Vargas no es un hombre, es un santo», continuó su padre con entusiasmo. «Él fue el único que entendió mi sufrimiento, no como esos matasanos de la ciudad con sus pastillas. Un par de gotas y ya está. No me duele nada, no se me retuerce nada. Es como volver a nacer».
Clara se acercó en silencio. Miraba a su padre, pero veía a un paciente. Años trabajando en el servicio de urgencias le habían enseñado a leer los síntomas más rápido de lo que una persona tardaba en describir su malestar. Lo había visto cientos de veces en avisos nocturnos, tanto en sórdidos suburbios como en apartamentos de lujo. Las pupilas de Pedro estaban contraídas hasta el tamaño de una cabeza de alfiler. Miosis, un signo clásico e inequívoco. Su discurso, aunque entusiasta, era ligeramente lento. Las palabras parecían atascarse en un almíbar. Sus emociones, suavizadas y embotadas, se reducían a una dicha plana, sin matices. Aquello no era una curación, era química pura. «Déjame que te tome la atención», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Seguramente hace mucho que no te la controlas». Sacó de su bolso el tensiómetro y el fonendoscopio, sus herramientas de trabajo, su armadura. Mientras ajustaba el manguito en el brazo nudoso y lleno de cicatrices de su padre, le miró fugazmente a los ojos. «Papá, mírame un segundo». Una breve y aguda ráfaga de luz del móvil golpeó sus pupilas. No hubo reacción. Los dos minúsculos círculos negros ni siquiera temblaron, permaneciendo inertes ante la luz. El diagnóstico se formó en su mente con una claridad fría y médica. No era un milagro. Era una intoxicación crónica por opioides. Su padre, el estoico guardabosques, un hombre tallado en la misma madera que los pinos centenarios, estaba enganchado a una droga que le había recetado el santo local. El misterio de Fuente Clara resultaba ser trivialmente simple y sucio. Era el momento de actuar como sabía, según el protocolo, neutralizar la amenaza. Se sentó frente a él. «Papá, tenemos que hablar en serio», comenzó, eligiendo las palabras como un cirujano elige un bisturí. «Lo que estás tomando no es una medicina. A juzgar por los síntomas, contracción de las pupilas, reacción lenta, euforia, es un analgésico opioide muy potente, posiblemente de fabricación casera». Hablaba con claridad, sin emoción, empleando términos médicos. Le explicó qué era la adicción, cómo se formaba a nivel bioquímico. Le habló del síndrome de abstinencia, de la agonía que comenzaría en cuanto dejara de tomarlo. Le habló del riesgo de depresión respiratoria y de un paro cardíaco mientras dormía. No lo acusaba, constataba hechos, apelando a la lógica, al sentido común, a su autoridad profesional. Intentaba controlar el problema, como controlaba un infarto o un shock anafiláctico. Esperaba cualquier cosa, negación, confusión, incluso miedo, pero no ira. El rostro de Pedro se amorató. La serenidad se desprendió de él como un baño de oro, revelando una amargura y una cólera enquistadas. «Tú», graznó, levantándose de un salto del sillón. Sus articulaciones crujieron de forma traicionera, pero él pareció no sentir el dolor. «¿Has venido aquí, en tus vacaciones, a juzgarme? ¿A darme lecciones de vida? ¿Dónde estabas todos estos años mientras yo me pudría aquí en vida? Mientras cada noche era una tortura». Su voz se rompió en un grito que llenó el pequeño salón. «El doctor Vargas es el único que me ha tendido la mano, el único que ha mostrado compasión. Y tú, que te escapaste a la gran ciudad, ¿te atreves a llamarlo traficante? No tienes ningún derecho». Sus palabras golpeaban con más precisión que un bisturí. En su preocupación, él solo veía un insulto, un ataque al único pilar que le quedaba. La fe en el milagro resultó ser más fuerte que cualquier evidencia médica. La discusión fue breve y devastadora. Terminó con Pedro aferrando su preciado frasco, cojeando hacia el dormitorio y cerrando la puerta con fuerza. El cerrojo sonó. Clara se quedó sola en medio de una casa hostil, en un silencio atronador que solo rompía el tic-tac monótono de un reloj de pared. El primer intento había fracasado. La lógica se había estrellado contra el muro de la fe ciega. Necesitaba cambiar de táctica y para ello requería información. Y también comida. La nevera estaba casi vacía. La única tienda, si es que podía llamarse así, se encontraba en la Plaza Mayor. Al salir, Clara respiró el aire frío y resinoso. El pueblo, sumido en una eterna penumbra bajo las copas de los pinos, parecía una trampa. En la tienda olía a levadura, a ratones y a mercancía estancada. Tras el mostrador, una dependienta soñolienta miraba por la ventana con indiferencia. Además de Clara, había otra clienta,
Una mujer robusta, de unos 55 años, con un traje gris impecable y un moño perfecto. Era Laura Ibáñez, la alcaldesa. Clara la recordaba como la directora del colegio, autoritaria e inflexible. Con los años, esa autoridad se había solidificado, convirtiéndose en un monolito. ¿Clara Vargas? La voz de Laura Ibáñez era tan severa como su traje, sin una pizca de calidez ni alegría por el reencuentro. «Hola, Laura. ¿Has venido a ver a tu padre?» «Encomiable», dijo con una cortesía gélida, casi oficial. Hizo una pausa y añadió, cada palabra cayendo como una losa. «En Fuente Clara valoramos mucho la tranquilidad, Clara, y agradecemos a quienes nos la proporcionan. No conviene alterar esa paz». No era una simple frase, era una advertencia, una amenaza velada bajo el pretexto del bien común. Clara comprendió con claridad que no se enfrentaba solo a un anciano engañado, sino a un sistema construido en torno al doctor Vargas, un sistema que se defendería. Asintió en silencio, tomó una hogaza de pan y un cartón de leche y se dirigió a la caja, sintiendo en la espalda la mirada pesada y escrutadora de la alcaldesa. La noche trajo consigo frío y ansiedad. Clara tardó en dormirse, escuchando los sonidos de la casa desde su antigua habitación. Al otro lado de la pared, en el dormitorio de su padre, reinaba un silencio excesivo. Crujían las tablas del suelo, el viento aullaba en la chimenea y a lo lejos ladraba un perro. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando empezaba a caer en un sueño inquieto, un ruido extraño llegó desde la calle. Un chirrido metálico, breve y sordo, y luego otro. Saltó hacia la ventana, pero solo vio las siluetas negras de los pinos meciéndose. Nadie. Debían de ser imaginaciones suyas. Se despertó con un plan claro. Discutir con su padre era inútil. Presionar a las autoridades locales, peligroso. Debía atacar desde otro flanco. Iría a la ciudad, a 20 kilómetros, donde había internet y cobertura. Buscaría información sobre el doctor Arsenio Vargas en todas las bases de datos. Comprobaría su licencia. Buscaría opiniones de lugares donde hubiera trabajado antes. Tenía que haber alguna pista. Se preparó y salió a la calle. Su viejo coche estaba donde lo había dejado, pero algo no cuadraba. Se agachó. Las 2 ruedas delanteras estaban deshinchadas, convertidas en 2 tortas de goma sin vida aplastadas sobre la grava. Al mirar más de cerca, vio en cada una un pinchazo limpio y estrecho, hecho con algo afilado, como un punzón. La invadió una furia impotente. Estaba atrapada, físicamente encerrada en aquel pueblo moribundo. Al levantar la vista, vio algo en el parabrisas. Durante la noche había caído una ligera helada, cubriendo el cristal con una fina capa de escarcha. Y sobre esa superficie blanca, alguien había grabado una sola palabra con letras torcidas y airadas. Vete. La amenaza ya no era velada, era una advertencia directa. Alguien no solo quería que se fuera, sino que estaba dispuesto a actuar para obligarla. Clara recorrió la calle con la mirada, vacía, silenciosa, pero sentía sobre ella decenas de ojos invisibles tras las cortinas grises de las casas vecinas. El pueblo entero estaba en su contra. Estaba sola en medio de la calle, contra todos. Su padre se había encerrado en su fe. La alcaldesa la había advertido. Unos desconocidos le habían pinchado las ruedas. ¿Qué sería lo siguiente? Estuvo a punto de ceder a la desesperación, pero su instinto profesional se impuso. Evaluar la situación, encontrar el eslabón más débil. Y en esa cadena de fe fanática y miedo, solo había un eslabón potencialmente frágil: el farmacéutico. Se dirigió con determinación hacia la Plaza Mayor. La única persona en el pueblo que podía saber la verdad sobre la composición del bálsamo, sin ser un fanático religioso, era Miguel Sánchez, el dueño de la farmacia. Él debía ser quien encargaba los medicamentos para la clínica de Vargas. Al cruzar la plaza, volvió a sentir aquellas miradas pesadas sobre ella. Emanaban del monumento, de las ventanas vacías del centro cultural, de la clínica del doctor Vargas, que ocupaba el renovado edificio del antiguo ayuntamiento y dominaba todo el espacio. Sus ventanas, como cuencas vacías, miraban directamente a la farmacia. El tintineo de la campanilla sobre la puerta de la farmacia resonó con estrépito. Dentro reinaba una penumbra y un olor denso y sofocante a una mezcla de valeriana, alcanfor y polvo de archivo. Tras el alto mostrador, que parecía un auténtico bastión, se escondía el dueño.
Miguel Sánchez era la encarnación física del miedo, un hombre delgado y encorvado, con una bata blanca que le quedaba demasiado grande. Al ver a Clara, palideció. «Buenos días, señor Sánchez», dijo Clara con toda la calma que pudo reunir. «Buenos días». Su voz era un susurro entrecortado. Sus ojos pálidos y huidizos se movían nerviosamente tras unas gafas grandes. «Soy la hija de Pedro Vargas», decidió ir directa al grano. «Me interesa la composición del bálsamo que le receta el doctor Vargas. ¿Qué componentes le encarga usted para su elaboración?» El pánico en el rostro de Miguel se hizo casi tangible. Empezó a ajustarse las gafas, a juguetear con el borde de la bata, evitando su mirada. «Eso es secreto profesional, señora», balbuceó. «No tengo derecho». «El doctor Vargas lo mezcla él mismo. Yo solo le suministro los componentes básicos que me pide». Sus ojos se desviaron, aterrorizados, hacia la ventana, más allá de la cual se erigía el edificio blanco y estéril de la clínica. Temía que lo vieran, que lo oyeran. Miguel era un hombre paralizado por el pavor. La conversación era inútil. «Entiendo», espetó Clara fríamente, y comprendiendo que no sacaría nada más, se dio la vuelta para marcharse. Justo en ese instante, al pasar junto al borde del alto mostrador, ocurrió algo extraño. Miguel, sin mirarla y fingiendo reordenar unos formularios de recetas, hizo un movimiento rápido, casi invisible. Clara sintió sus dedos fríos y temblorosos rozar por una fracción de segundo el bolsillo de su chaqueta, deslizando dentro algo pequeño y duro. Fue tan rápido, tan imperceptible, que apenas tuvo tiempo de procesarlo. Salió a la calle sin mirar atrás. El corazón le martilleaba en el pecho. Cruzó la plaza, dobló una esquina y solo entonces, a una distancia segura y asegurándose de que nadie la veía, se metió la mano temblorosa en el bolsillo. Allí había un pequeño trozo de papel de libreta doblado con fuerza. Lo desdobló. Con una letra diminuta y temblorosa, casi ilegible, había garabateadas solo unas pocas palabras. 2 palabras que lo cambiaron todo. «No es solo el bálsamo. Revisa la cantera». Clara se quedó paralizada en medio de la calle desierta. El viento frío le agitaba el pelo, pero no lo sentía. La cantera. La vieja cantera abandonada a 2 kilómetros del pueblo. Una herida en la tierra donde durante décadas se habían vertido escombros y maquinaria oxidada. El misterio, que le había parecido una simple estafa médica con narcóticos, acababa de convertirse en algo mucho más oscuro, siniestro y peligroso. Y el camino la llevaba a lo más profundo, al corazón de la oscuridad que rodeaba Fuente Clara. Clara estaba sentada a la gran mesa de la cocina de su padre, y el silencio la oprimía, denso y pegajoso como la resina. Sobre las tablas rugosas y desgastadas yacía el pequeño trozo de papel. Las palabras garabateadas por el farmacéutico palpitaban en su mente. «No es solo el bálsamo. Revisa la cantera». Fuera, el crepúsculo otoñal se espesaba, y las sombras de los pinos se arrastraban por el patio, devorando los últimos retazos de luz. Estaba en una trampa. El coche inutilizado, su padre encerrado en su capullo narcótico, y todo el pueblo observándola en silencio, listo para cerrar sus fauces. La decisión surgió por sí sola, fría y clara como el acero de un bisturí. Iría allí, a pie, pero solo cuando la oscuridad se convirtiera en su aliada. Se levantó y empezó a preparar metódicamente una improvisada mochila de emergencia. Era un ritual profesional, una forma de recuperar una ilusión de control. En una vieja bolsa de lona de su padre metió una pesada linterna metálica con pilas nuevas, una navaja plegable con la hoja mellada pero afilada, un rollo de venda elástica, un frasco de agua oxigenada y un paquete de gasas estériles de su propio botiquín. Actuaba de forma automática, con la precisión de un paramédico. Cuando el cielo se oscureció por completo, Clara se puso una chaqueta oscura y se deslizó fuera de la casa. Descartó la calle principal y se movió por los patios traseros, a través de huertos abandonados y vallas torcidas. Cada sonido parecía ensordecedor en el silencio sepulcral de Fuente Clara. Se agachaba, corriendo de una sombra a otra. En las pocas ventanas iluminadas se vislumbraban siluetas imprecisas. Sentía que decenas de ojos la seguían, que todo el pueblo contenía la respiración. La hostilidad del lugar se había vuelto casi tangible, suspendida en el aire como una niebla fría que le calaba hasta los huesos. El viejo camino forestal que llevaba a la cantera comenzaba justo detrás de las últimas casas.
La recibió con un silencio ominoso y un muro de frío que olía a tierra húmeda y pinocha en descomposición. Aquí, bajo el denso dosel de los pinos, la oscuridad era absoluta. Clara encendió la linterna. Un haz de luz estrecho y brillante arrancó de la penumbra un trozo de sendero cubierto de agujas y los troncos de los árboles a ambos lados. Las sombras que proyectaban cobraron vida, convirtiéndose en figuras deformes que parecían extender sus ramas hacia ella. Después de media hora, que le pareció una eternidad, los árboles se abrieron. El aire cambió, volviéndose más agudo, con un desagradable olor a metal oxidado y agua estancada. Había llegado al borde de la cantera. A la luz de la linterna parecía aún más monstruosa. Un enorme cráter gris, una herida en la tierra con paredes verticales y desmoronadas. En el fondo, un agua turbia de un verde antinatural reflejaba las estrellas. Por todas partes sobresalían esqueletos de maquinaria oxidada, como restos de bestias prehistóricas. El viento aullaba entre las rocas, creando un sonido lastimero. Se movió a lo largo del precipicio, barriendo el suelo con el haz de la linterna. La nota de Miguel no mentía. Encontró el lugar casi de inmediato. Una parcela de tierra recién removida, todavía húmeda, de unos 2 por 3 metros. La tierra estaba apisonada, pero de forma irregular, apresurada. Cerca, entre los arbustos, había varios sacos de papel de cemento vacíos y un montón de tablones nuevos que aún olían a resina. La idea la golpeó al instante, fría y aguda como una aguja. Parecía una tumba fresca, hecha a toda prisa. ¿A quién o qué había enterrado Vargas allí, lejos de miradas indiscretas? Se le cortó la respiración. Estaba en la escena de un crimen. Mientras Clara, paralizada por el horror, observaba el hallazgo intentando ordenar sus pensamientos, a sus espaldas, en la oscuridad del bosque, sonó el crujido seco de una rama rota. Se giró bruscamente, apuntando con la linterna. El haz de luz arrancó de la penumbra 3 figuras que habían surgido de entre los árboles en silencio, como fantasmas. Al frente, la alcaldesa Laura Ibáñez, su rostro duro como la piedra bajo la luz cruda. Tras ella, 2 hombres corpulentos que Clara reconoció vagamente como antiguos leñadores. No dijeron una palabra, simplemente formaron un semicírculo, cortándole la única vía de escape. La trampa se había cerrado. No parecía un ataque directo, sino algo peor. Una presión psicológica fría y calculada. Los hombres permanecían inmóviles, como estatuas, con los rostros inexpresivos. Simplemente bloqueaban el espacio, creando un muro humano. Laura Ibáñez dio un paso al frente. Su elegante traje de chaqueta resultaba absurdo en aquel paraje salvaje y abandonado. «Aquí no hay nada que buscar, Clara». Su voz sonaba baja, pero con un filo de acero. Ya no quedaba rastro de la cortesía oficial de la tienda. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, señalando con la linterna la tierra removida. «El doctor Vargas está preparando los cimientos de su futuro sanatorio», respondió la alcaldesa sin pestañear. «Es propiedad privada. Está usted cometiendo un delito». Era una mentira tan descarada y evidente que Clara se quedó sin palabras por un instante. ¿Un sanatorio en medio de la nada? ¿Unos cimientos al borde de una cantera que se desmoronaba? Ambas sabían que era falso. ¿Y los sacos de cemento y los tablones también son para los cimientos?, intentó presionar. Laura Ibáñez ni siquiera se molestó en responder. Dio otro paso, acortando la distancia. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en Clara. «Hay cosas que es mejor no desenterrar», dijo lentamente, marcando cada palabra. «Por su propio bien. Eres una chica lista, Clara. Siempre lo has sido. Capta la indirecta». La mirada de Clara recorría el lugar presa del pánico, buscando una vía de escape. Entonces, su vista tropezó con un viejo cobertizo de herramientas, medio en ruinas, al borde del bosque. Y en su puerta desvencijada y podrida, un detalle le heló la sangre. De las bisagras oxidadas colgaba un candado macizo y cromado, completamente nuevo. Brillaba bajo la luz de la linterna como un implante siniestro en un cuerpo en descomposición. ¿Por qué poner un candado tan caro y resistente en un cobertizo abandonado? Si solo estaba preparando el terreno, ¿qué podía esconder allí en la oscuridad, donde nadie debía ver nada? El misterio acababa de adquirir la forma de una puerta cerrada. En ese momento, Clara comprendió que estaba en peligro de muerte. Las fuerzas eran demasiado desiguales. Discutir,
demostrar, amenazar, era inútil. No habían venido a hablar, habían venido a detenerla, a cualquier precio. Lentamente, para no provocar una reacción brusca, levantó una mano con la palma hacia arriba, un gesto de rendición. «He entendido», dijo en voz baja, sin apartar la vista de Laura Ibáñez. La alcaldesa la escrutó, como si intentara leerle el pensamiento. Luego asintió brevemente. Los hombres, como si obedecieran una orden, se apartaron, creando un estrecho pasillo para su retirada. Sin bajar la linterna, Clara retrocedió despacio, se dio la vuelta y se alejó, sintiendo en su espalda 3 pares de miradas pesadas y fijas. No se estaba retirando, estaba huyendo. Corrió de vuelta a través del bosque oscuro y hostil, sin fijarse en el camino. Las ramas le arañaban la cara, sus pies se enredaban en las raíces, pero no sentía dolor. La adrenalina y un miedo animal la inundaban. Ahora estaba convencida. Arsenio Vargas no era un simple estafador que suministraba drogas a los ancianos. Era un asesino. La tumba fresca, el cobertizo cerrado con algo horrible dentro, la alcaldesa y sus matones actuando como un mecanismo coordinado. Todas las piezas del rompecabezas encajaban en una imagen monstruosa. Y su padre. El pensamiento de él la quemó con un fuego helado. No era solo una víctima de la adicción. Era el paciente de un asesino. Tropezando, salió del bosque a las afueras del pueblo. La casa. Tenía que llegar a la casa inmediatamente, comprobar que su padre estaba vivo. Entró corriendo por la cancela, subió los escalones crujientes y abrió la puerta de un tirón. ¡Papá! Silencio. En el salón, una luz tenue estaba encendida. Pedro estaba sentado en su profundo sillón, con la cabeza echada hacia atrás. Dormía plácidamente, roncando suavemente. En la mesita, junto a él, estaba el conocido frasco de bálsamo. Clara le tomó el pulso en el cuello. Era regular, aunque algo lento. La respiración, superficial pero estable. Estaba vivo. El alivio fue tan intenso que le flaquearon las piernas. Se apoyó en el marco de la puerta, intentando recuperar el aliento. En ese instante, su mirada se deslizó instintivamente hacia la pared sobre la chimenea, hacia el lugar donde siempre, desde que tenía memoria, había colgado la vieja escopeta de caza de su padre. La familiar mancha de grasa en el papel pintado desvaído seguía allí. Los 2 macizos clavos de forja sobresalían de la pared, pero estaban vacíos. La escopeta había desaparecido. El frío que sintió en la cantera le pareció cálido en comparación con el terror glacial que la atenazó. Se abalanzó sobre su padre y comenzó a sacudirlo por el hombro. «¡Papá! ¡Papá, despierta! ¿Dónde está la escopeta?» Él solo emitió un murmullo ininteligible en sueños y volvió a sumirse en su letargo narcótico. Era imposible despertarlo. No podía saber qué había ocurrido. En su mente, los peores escenarios se arremolinaban como pájaros enjaulados. O su padre, drogado, le había dado la escopeta a Vargas, o Vargas, o sus hombres, habían estado allí mientras ella no estaba. Habían entrado y simplemente se la habían llevado. La cruda realidad la golpeó con una fuerza devastadora. Estaba atrapada en ese pueblo. Atrapada no solo con un estafador, sino con un asesino. Y ahora, ese asesino podría tener su propia escopeta, el arma que había visto en manos de su padre desde niña. La amenaza había dejado de ser psicológica y velada para convertirse en algo directo, armado y letal. Su improvisada investigación, nacida del deber y la culpa, se había transformado en un juego de supervivencia, y acababa de darse cuenta de que el siguiente movimiento podría ser el último. Clara se quedó inmóvil en medio del salón. Solo el tic-tac monótono del reloj de pared rompía el silencio, contando los segundos de su impotencia. Su mirada estaba fija en el hueco de la pared. La mancha de grasa y los 2 clavos huérfanos eran todo lo que quedaba de la escopeta de su padre. El miedo helado que la había impulsado a través del bosque nocturno comenzó a transformarse en algo más duro, afilado y pesado. Una rabia fría y concentrada. No podía esperar más. No podía contar con una ayuda externa que nunca llegaría. La desaparición de la escopeta era la última línea roja. Le habían quitado el coche, la habían encerrado, le habían arrebatado a su padre, convirtiéndolo en una marioneta. Ahora le habían quitado el arma. No era una advertencia, era una declaración de control absoluto.
En ese momento, Clara Vargas, paramédica acostumbrada a seguir protocolos, decidió romper todas las reglas. Contraatacaría. No como hija, sino como profesional sanitaria. No por venganza, sino para obtener un diagnóstico. El plan nació al instante, con una claridad cristalina y despiadada. Se infiltraría en el santuario, la guarida estéril del doctor Vargas. Encontraría pruebas irrefutables, una muestra de su bálsamo para analizar y, lo más importante, el antídoto, naloxona. En su mundo, el de la reanimación y la medicina de urgencias era el arma definitiva contra la mentira de los opioides. Una pequeña ampolla de cristal capaz de arrancar en segundos el velo de euforia y devolver al paciente a la realidad. La usaría como un arma de la verdad. Pero entrar en la clínica que dominaba la plaza no era sencillo. Necesitaba una distracción, una emergencia perfecta e inaplazable que obligara al santo doctor a dejarlo todo. Fue a la cocina, cogió el viejo teléfono de disco y marcó el número del ayuntamiento que recordaba de memoria. Se tapó la nariz para alterar la voz, haciéndola aguda y temblorosa. «Señora alcaldesa, soy yo, Claudia, la vecina de Josefa. A Josefa le ha dado un ataque. El corazón. Se está poniendo azul. No puede respirar. Necesitamos al doctor, a nuestro Arsenio». Había elegido a Josefa a propósito, la paciente más anciana, débil y devota de Vargas. Negarle ayuda sería como una abdicación pública. Colgó sin esperar respuesta. Ahora solo quedaba esperar que la vanidad del doctor fuera más fuerte que su cautela. Se apostó junto a una ventana oscura desde la que se veía la carretera. 1 minuto. 2. 5. Entonces, el rugido de un motor rompió el silencio nocturno. Los faros de un coche barrieron los troncos de los pinos y el vehículo de Vargas pasó a toda velocidad. El plan había funcionado. Bajo el manto de una noche sin luna, se dirigió de nuevo hacia el centro. Esta vez no había miedo, solo un cálculo frío. Caminaba por la calle principal, sin esconderse. Fuente Clara estaba sumida en la oscuridad, pero Clara sentía sobre ella miradas invisibles. Le parecía que detrás de cada cortina, desde cada cuenca negra de las ventanas, la observaban. El pueblo no dormía, guardaba silencio. Y ese silencio gélido y acusador era más aterrador que cualquier grito. La sensación de aislamiento total y absoluto alcanzó su punto álgido. Era un cuerpo extraño, un virus que el sistema inmunitario de aquel organismo en descomposición intentaba rechazar. Y allí estaba, la clínica. Un edificio blanco y ajeno, un implante quirúrgico en el cuerpo decrépito de Fuente Clara. De día resplandecía con su esterilidad. De noche, bostezaba con sus ventanas oscuras. La rodeó por detrás. La puerta trasera, que daba a las dependencias de servicio, tenía una cerradura sencilla. Sacó su navaja. La habilidad adquirida en avisos donde tenía que forzar puertas para llegar hasta moribundos le resultó útil. Introdujo la punta de la hoja en la rendija, buscando el pestillo. Cada chirrido metálico retumbaba en sus sienes como un martillazo. Los dedos, helados, no le obedecían. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. Finalmente, un clic suave y esperado. La cerradura cedió. Abrió la puerta con cuidado y se deslizó dentro. La envolvió un mundo de esterilidad agresiva. Un olor agrio y penetrante a cloro y alcohol le golpeó la nariz. La luz que se filtraba desde la calle dibujaba sombras grotescas en las paredes inmaculadamente blancas, creando un espacio plano e irreal. No había ni un cuadro, ni una flor, ni el más mínimo atisbo de calidez. Aquel lugar no curaba, disecaba. Se movió con rapidez y método, como en la escena de un accidente. Su objetivo, el despacho y la sala de curas. Cruzó el pasillo en silencio y empujó una puerta. El despacho de Vargas era tan impersonal como el resto de la clínica. Un orden perfecto sobre una gran mesa, ni un solo papel fuera de lugar. Pasó a la sala contigua. Allí estaba. Una alta nevera médica zumbaba silenciosamente en un rincón. Abrió la puerta. En las baldas, perfectamente alineados, había envases de medicamentos. Y en el estante del medio, en una bandeja de plástico aparte, los vio. Docenas de frascos idénticos de cristal oscuro con etiquetas manuscritas. Compuesto tonificante E-3. El bálsamo del doctor Vargas. Cogió un frasco.
El cristal frío le quemó los dedos. Era la primera prueba. Ahora el antídoto. Naloxona. Tenía que estar allí, un medicamento para casos de emergencia. Su mirada recorrió la sala. Mesas, una camilla, armarios. Allí estaba, un armario metálico y brillante para medicamentos, con cierre magnético. Cerrado. Volvió a sacar la navaja. Forzar esa cerradura era más difícil. Luchó con ella, mordiéndose el labio, atenta a cada ruido. Finalmente, un clic suave. La puerta se abrió. En una de las baldas vio una caja de cartón familiar. Naloxona. La abrió y sacó una pequeña ampolla de cristal con un líquido transparente. En el instante en que sus dedos se cerraron sobre la ampolla, la invadió una ola de triunfo embriagador. Lo tenía. En una mano, el veneno. En la otra, el antídoto. Tenía en sus manos la verdad concentrada e irrefutable, el arma que destruiría aquel imperio de mentira y miedo. Había ganado. No solo podría desenmascarar a Vargas, sino que podría demostrar su engaño de forma tangible, devolviendo a su padre a la realidad ante los ojos de todo el pueblo. Estaba a punto de irse cuando fuera, muy cerca, oyó el sonido de un coche que se acercaba. El crujido de los neumáticos sobre la grava. El portazo seco de una puerta. Vargas había vuelto. ¿Había fracasado su distracción o había descubierto su burdo engaño desde el principio? Una oleada de pánico helado barrió su triunfo. Oyó la llave girar en la cerradura de la puerta principal. Pasos. Los pasos tranquilos, firmes y pausados del dueño que regresa a su hogar. No había escapatoria. Se lanzó al único escondite posible, un pequeño almacén sin ventanas, lleno de cajas de cartón. Se apretujó en el rincón más alejado, conteniendo la respiración. La puerta de la sala de cura se abrió. Vargas entró. Pasó a pocos metros de su escondite. Vio su sombra proyectarse en el suelo del pasillo. Oyó el chirrido de la puerta de su despacho, el susurro de papeles. Luego, sus pasos volvieron a sonar muy cerca. Pasó de largo el almacén y se dirigió a la salida. Los segundos se convirtieron en una tortura. Oía los latidos de su propio corazón, retumbando como un tambor fúnebre. El cerrojo de la puerta principal sonó. El ruido de un coche que se alejaba. Se había ido. Esperó un minuto más, que le pareció una hora, escuchando atentamente. Silencio. Salió con cautela de su escondite, se deslizó hasta la puerta trasera y escapó a la oscuridad salvadora de la noche. Estaba a salvo y tenía todo lo que necesitaba. La sensación de victoria, aguda y brillante como un relámpago tras una larga oscuridad, regresó con una fuerza redoblada. Casi corrió de vuelta a casa, apretando en su puño sus dos trofeos, la ampolla y el frasco. Ya lo visualizaba todo. Mañana no discutiría más. Simplemente saldría a la plaza, quizás durante una de esas reuniones que tanto le gustaba organizar a Laura Ibáñez. Se adelantaría, cargaría la jeringuilla con naloxona y a la vista de todos le pondría la inyección a su padre. Y entonces verían cómo el velo de estupor beato se desvanecía de su rostro, cómo la claridad volvía a sus ojos. Verían cómo la euforia daba paso al dolor y a la realidad. Sería su argumento final, demoledor. Estaba lista para la batalla y absolutamente segura de su victoria. Impulsada por esa euforia, abrió de par en par la puerta del salón, dispuesta a decirle a su padre que todo iba a terminar, que iba a salvarlo, y se quedó paralizada en el umbral. En el profundo y hundido sillón, bajo la luz tenue de una lámpara de pie, estaba sentado su padre, Pedro. No dormía. Sus ojos estaban abiertos y miraban al hombre que se sentaba frente a él. Y enfrente, en la pequeña butaca de su infancia, con una sonrisa tranquila, casi paternal, estaba el doctor Arsenio Vargas. Alto, elegante, con unas nobles sienes plateadas. Sobre sus rodillas descansaba la escopeta de caza de su padre. Con movimientos lentos y metódicos, limpiaba el cañón con un trapo aceitado. Vargas levantó lentamente los ojos hacia ella. Su mirada era completamente serena, sin rastro de sorpresa o ira. En sus ojos oscuros, casi negros, solo se leía una ligera y condescendiente decepción, como la de un maestro que constata una vez más la torpeza de un alumno. Sabía que no podría resistirse, Clara.
Su voz aterciopelada y envolvente llenó la habitación, robándole el aire. Su previsibilidad es su mayor debilidad. La estaba esperando. La mirada de Clara saltó de su rostro impenetrable a la escopeta, luego a su padre, inmóvil como una figura de cera, y de nuevo a Vargas. Toda su euforia, todo su embriagador triunfo se evaporó en un instante, dejando solo un vacío resonante y un frío nauseabundo en el estómago. Lo entendió todo. Su llamada, su distracción, su arriesgada incursión, todo había sido parte de su juego. Él la había dejado hacer. La había manejado como a una marioneta, anticipando cada uno de sus movimientos. La trampa no se había cerrado en la clínica, se había cerrado allí, en el calor de su hogar, que de repente se había convertido en una celda. Estaba acorralada, y todas las cartas, incluida su propia arma, estaban ahora en manos de su enemigo. Clara se quedó petrificada en el umbral, convertida en una estatua de sal. El aire del salón se había vuelto denso, irrespirable. Cada sonido, el tic-tac del reloj, el crepitar de la leña, adquirió una claridad ensordecedora. El doctor Arsenio Vargas sostenía la escopeta no como un arma, sino como una batuta, un cetro que confirmaba su poder absoluto sobre aquel pequeño mundo cerrado. No apuntaba, simplemente continuaba con sus movimientos metódicos, y el acero pavonado brillaba débilmente bajo la luz. Su llamada en nombre de la vecina fue muy poco convincente, Clara. Su barítono aterciopelado cortó el silencio sin esfuerzo. Le temblaba la voz, demasiada angustia, muy poca dificultad real para respirar. Pero decidí seguirle el juego. Tenía que darle lo que había venido a buscar. Hizo un gesto casi imperceptible hacia la chaqueta de ella, donde la ampolla y el frasco se volvieron de repente insoportablemente pesados, transformados de trofeos en pruebas en su contra. Cada palabra del doctor caía en la mente aturdida de Clara como una gota de veneno. Su victoria, su arriesgada incursión, su triunfo, todo había sido un acto en un teatro meticulosamente orquestado por otro. Él la había dejado ganar. La estaba esperando allí. Jaque mate. Con un suave clic, Vargas apoyó la escopeta contra el sillón, demostrando que no necesitaba la amenaza física. Su arma era otra, mucho más eficaz. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sus ojos oscuros se clavaron en ella. No había ira, solo una profunda compasión casi paternal, más aterradora que cualquier odio. Usted es paramédica, Clara. Trabaja en primera línea. Dígame, ¿cuántas veces ha llegado a un aviso sabiendo que ya era demasiado tarde? ¿Cuántas veces, obedeciendo el protocolo, ha inyectado adrenalina en un corazón que ya no quería latir? Ha practicado reanimaciones rompiendo las frágiles costillas de los ancianos solo para prolongar su agonía unas horas más en un hospital, entre pitidos de máquinas y olor a desinfectante? Hablaba despacio, envolviéndola con su voz, construyendo una lógica de la que era imposible escapar. Nuestra medicina es hipócrita. Lucha por la vida como proceso biológico, olvidando por completo su calidad. Hemos aprendido a mantener las brasas, pero hemos olvidado cómo respetar el fuego. Convertimos a personas dignas en prisioneros de sus propios cuerpos, atados a tubos y cables, condenados a meses, incluso años, de un dolor humillante. El dolor físico, el dolor de sentirse inútil, el dolor de ser una carga para quienes amas. ¿Es esa la vida por la que usted lucha con tanto ahínco? Hizo una pausa. Clara permanecía en silencio, incapaz de formular una respuesta. Su orgullo profesional, la armadura de su certeza, comenzaba a agrietarse bajo los golpes de su lógica venenosa. Yo no les quito la vida, Clara. Les quito el dolor. Les doy lo que la medicina oficial les niega, la dignidad, la oportunidad de irse en paz, sin sufrimiento, en su propia casa. Soy un artista que ayuda a completar un cuadro, no un bárbaro que destroza el lienzo intentando arreglarlo. Y usted, con su naloxona, con su verdad, quiere devolverles ese dolor, arrancarlos de un sueño tranquilo para arrojarlos de nuevo a su infierno personal. Dígame, Clara, ¿es eso misericordia? Sus palabras eran convincentes, su filosofía seductora, y por eso mismo monstruosa. Clara sacudió la cabeza, intentando desperezarse de aquel estupor, de alejar su voz insinuante que se le había colado en el subconsciente. No, era sofistería, manipulación. No le permitiría envenenar su mente.
Dentro de ella no habló la filósofa, sino la paramédica, la rescatadora, una mujer de acción para quien solo existían dos categorías, vivo o muerto, y su padre estaba vivo. No veía a un filósofo trágico, sino a un asesino calculador que había encontrado la justificación perfecta para sus crímenes. Y en el sillón no se sentaba un feligrés, sino su víctima. Su deber profesional, su juramento, su profundo sentimiento de culpa personal hacia su padre, todo se fundió en un impulso único, potente y furioso. Debía actuar. ¡Basta! Su voz sonó ronca, pero firme. Sacó del bolsillo la ampolla de naloxona, la jeringuilla y el frasco de bálsamo. Sus manos se movían con una rapidez automática, entrenada por cientos de urgencias. El chasquido con el que rompió la ampolla resonó en el silencio como un disparo. Cargó el líquido transparente en la jeringuilla, expulsó las burbujas de aire. No miró a Vargas. Ignoró su mirada tranquila y escrutadora. Ante ella solo veía a un paciente, un objeto que debía ser salvado. Dio un paso hacia el sillón donde estaba sentado Pedro. Él seguía con la vista fija al frente, sus ojos azules y desvaídos cubiertos por una neblina narcótica. «Papá, voy a salvarte de él. Voy a traerte de vuelta», susurró, y en su voz vibraba la certeza de quien está absolutamente convencido de tener la razón. Acercó la mano con la jeringuilla a su antebrazo, desnudo bajo la manga remangada de su vieja camisa. La aguja brilló bajo la luz de la lámpara. Justo en el instante en que la punta estaba a punto de tocar su piel seca y arrugada, sucedió algo que no podría haber previsto ni en sus peores pesadillas. Lentamente, con un esfuerzo visible, sobrehumano, la mano nudosa de Pedro, la mano de un guardabosques con cicatrices y la falange de un dedo ausente, se levantó. Sus dedos se posaron con suavidad, pero con firmeza, sobre su muñeca, deteniendo el movimiento. Él giró la cabeza y la miró. Y en sus ojos ya no había euforia ni niebla, solo un cansancio abismal y comprensivo, y una tristeza profunda y serena. Estaba allí, estaba plenamente consciente. «No, hija». Su voz, aunque débil como un susurro de hojas secas, sonó absolutamente clara y firme. «Sé lo que hay en este bálsamo, y es lo que yo quiero». Esas palabras no solo sonaron, estallaron en su mente, demoliéndolo todo. Toda su realidad, su mundo construido sobre protocolos estrictos, sobre la lógica en blanco y negro del rescate y la muerte, sobre su inquebrantable rectitud profesional, se derrumbó en un instante, reducido a polvo. «¿Qué?», fue lo único que pudo exhalar. «Desde que se fue tu madre», comenzó él, eligiendo las palabras con lentitud y dificultad, pero mirándola directamente a los ojos. La casa se quedó vacía, y luego vino esta enfermedad. Cada articulación, cada hueso, como si los estuvieran royendo por dentro, día y noche, durante años. Esto no es vida, Clara, es una cárcel. Dejé de ser el dueño de los bosques para convertirme en un prisionero de mi propio cuerpo, y en esa cárcel no había ni una sola hora de luz, solo dolor y soledad. Ella seguía de pie, inmóvil, su mano aún sujetando la jeringuilla, atrapada por la de él. El doctor Arsenio no me engañó. Vino y me preguntó honestamente. Me ofreció una elección, continuar esta tortura o marcharme. En silencio, sin dolor. No es un asesino, hija. Es el único que ha mostrado verdadera misericordia conmigo. Me dio el derecho a elegir, y yo ya he elegido. No era una víctima. Era un hombre que había firmado su último y más importante contrato. Un hombre que intentaba desesperadamente recuperar el control sobre lo único que le quedaba, su propia muerte. En el silencio atronador que siguió, roto solo por su propia respiración entrecortada, Pedro respondió a sus preguntas no formuladas. La escopeta se la di yo mismo. Ayer le pedí que se la llevara. Su mirada se desvió hacia el arma apoyada en el sillón, para no tener la tentación, en un mal día, para que no se me ocurriera hacer alguna tontería. ¿Y la cantera?, susurró Clara, aferrándose al último hilo de su derrumbada teoría de la conspiración. «¿Qué pasa con la cantera?», intervino Vargas con calma. «Realmente planeo construir allí un pequeño hospicio, un sanatorio, como dijo Laura Ibáñez. He llevado algunos materiales de construcción,
Usted sabe que en nuestro país la eutanasia es ilegal. Hay que disimular. Toda la trama criminal que había construido con tanto esfuerzo, toda su elaborada versión detectivesca, se hizo añicos. No había tumba, no había robo de un arma, no había engaño. La realidad era infinitamente más simple y por eso 1000 veces más aterradora. Clara bajó la vista hacia la jeringuilla que sostenía, su arma de la verdad, su instrumento de salvación. Ahora le parecía un instrumento de tortura. Ella, Clara Vargas, paramédica, acostumbrada a salvar vidas a toda costa según el protocolo, se enfrentaba a una situación en la que el rescate era el acto de máxima crueldad, donde su principal habilidad, su vocación, su orgullo, resultaban no solo inútiles, sino dañinos. Quería recuperar a su padre, pero para devolverlo a un mundo de agonía incesante. Y en ese momento se rompió por dentro. Dejó de ser la todopoderosa salvadora de bata blanca. Se convirtió simplemente en una hija. Una hija que debía tomar la decisión más terrible de su vida, retirarse y respetar la voluntad de su padre, por muy espantosa que fuera. No había perdido contra Vargas, había perdido contra su propia soberbia. Sus dedos, muy lentamente, se aflojaron. La jeringuilla cayó al viejo suelo de madera con un golpe sordo. El líquido transparente se derramó, formando un pequeño charco que se evaporó rápidamente. Vargas observaba la escena con una sonrisa tranquila y comprensiva. No había regocijo en sus ojos, solo la serena satisfacción de un artista que ha completado su obra maestra. Su victoria era absoluta. No solo había vencido a su enemigo, lo había obligado a reconocer su razón, a deponer las armas voluntariamente. La batalla estaba perdida. Clara se dejó caer lentamente al suelo junto al sillón de su padre, sintiendo que su cuerpo se llenaba de un peso de plomo, una desolación total y absorbente. Había perdido la guerra por su vida, pero quizás por primera vez en muchos, muchos años lo había visto de verdad, no como un objeto de cuidado y rescate, sino como una persona, como un hombre con derecho a su propia y última elección. Levantó la vista hacia Vargas. En su mirada ya no había rabia, ni miedo, ni deseo de luchar, solo un vacío frío y calcinado. «Felicidades, doctor». Su voz sonó plana y cansada, desprovista de toda emoción. Ha inventado la medicina perfecta, la que mata la enfermedad junto con el paciente. Se apartó de él, sin querer volver a ver su rostro. Tomó la mano grande y nudosa de su padre entre las suyas. Sus dedos apretaron débilmente su palma. Clara miró sus manos entrelazadas, aceptando su elección, aceptando su derrota, aceptando su nueva, amarga e insoportable realidad.